Barrio del Dique. Toda ciudad cuenta con sus barrios distintivos, aquellos con su propio carácter e identidad. En Jalapa, el Barrio del Dique es un ejemplo claro de ello. Poblado inicialmente por obreros textiles, fue en sus inicios un barrio bravo, pero hoy en día es una zona de intensa actividad cultural, turística y comercial, siendo su atractivo más importante el Paseo de los Lagos. Bienvenidos a su programa Memorias de Veracruz. Soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy habremos de tratar un tema por lo demás interesante, el barrio. Es el lugar que nos hace sentirnos parte de una comunidad, en el que nosotros también arropamos al barrio con varios de nuestros comportamientos, conductas, amigos, relaciones sociales, incluso políticas, religiosas, este fenómeno del barrio. Y para ello nos acompaña la maestra Mirna Benítez Juárez, exdirectora de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, y una académica distinguida, pero sobre todo una persona que ha hecho un trabajo intenso siempre para que comprendamos este tejido social del barrio y hoy desde el Barrio del Dique. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por Vicente, estar con nosotros. por la invitación. Y para platicar del barrio. ¿Qué es el Barrio del Dique? Pregunta que tiene varios momentos para poder ofrecer una tentativa de respuesta. El barrio del Dique en un primer momento, hacia finales del siglo XIX, principio del XX, es una conjunción de esfuerzos obreros que le van a empezar a dar un cariz a este espacio, porque las fábricas van a ser lo que los nuclee, lo que les vaya dando una identidad como trabajadores. Una en el espacio en que hoy está la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana y la otra en donde está el Parque Murillo Vidal. Se podrían conectar bajo la nomenclatura que hoy tenemos por la calle de Venustiano Carranza y Atletas. Es el celespinazo del primer dique, lo que le vaya a dar una característica de barrio obrero, porque precisamente hay tanta asiduidad al alcohol en este espacio que eran muy frecuentes las riñas porque los obreros estaban alcoholizados. No quiero decir que esa sea la única característica, pero es una de las características que en el imaginario colectivo se mantienen hasta el día de hoy. Se mantienen frescas. Efectivamente. Sí, porque efectivamente en los centros obreros, pues uno de los comercios que florecieron con éxito fueron cantinas y pulquerías. Lo mismo lo vemos en otras regiones, como Orizaba concretamente, y otros puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tengo una duda ahí. Esta población que a partir de esta tercera o cuarta parte del siglo XIX, con la fábrica se instala, ¿es población nativa o es una población que viene de la periferia de Jalapa? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Sí, gente que en ese momento habita los extremos de lo que es Jalapa en ese momento y gente que está siendo atraída por la posibilidad de un empleo. Y esa primera fase también va a ser muy importante en el sentido de ir dándole una identidad al barrio. Va a ser difícil circunscribirlo a determinadas calles, a determinado espacio, porque las familias que van fundando en un primer momento sobre esta calle que ahora conocemos como Venustiano Carranza, después la calle de Mártires, la calle de hasta Magnolia, podemos ir ampliando, y eso también va a generar que haya vida comercial, haya otro tipo de actividades. Algunas de las mujeres, por ejemplo, llevaban el lunch, así le decía, o el itacate, a los trabajadores del dique. El descanso, efectivamente, la comida. Los niños llevaban... Silbato. El silbato empieza a ser el que rige la forma de organizar el tiempo. Cierto. Entonces, esas características van a ir permaneciendo a lo largo de varios años, porque posteriormente, cuando la industria textil empieza a tener un declive,
empezamos a observar que la zona se urbaniza, porque además está muy cerca del centro de la ciudad capital. Y vamos a tener la construcción de edificios importantes, instituciones importantes, la Universidad Veracruzana, el Seguro Social. Las mismas oficinas de gobierno del Estado están demandando trabajadores, mujeres que se empiezan a incorporar también a la vida laboral, y entonces los abuelos vienen siendo los obreros textiles, pero ya la segunda generación vienen siendo trabajadores que están sirviendo al Estado como empleados, pero todavía la industria textil, aunque ya no a la alza, pero tiene, exacto. Y la iglesia del dique, perdón. No bueno, puede sí, yo faltar. creo que es el factor, ¿no? Santa Bárbara, en un primer momento, cuando era propiedad de la familia Cerdán, así es. Era Santa Bárbara por algún familiar de ellos, me parece, ¿no? Así es, pero es bien importante porque para tener cierta contención de algunas situaciones no tan adecuadas en la vida social, qué mejor que la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿y en qué momento la Virgen de Guadalupe? Tiene que ser a principios del siglo XX, porque no podemos olvidar que ya cuando estamos avanzados en el proceso de la Revolución Mexicana, va a haber una necesidad por parte de las autoridades estatales de cerrar el templo. Y entonces se va a convertir en un teatro en un momento determinado. Pero la necesidad de la población de recuperar su sentido de identidad también a través de la Virgen de Guadalupe, allí está. Y además porque hubo sacerdotes muy importantes, un sacerdote de nombre Martín del Campo, que está en proceso de canonización, aglutinaba allí a los jóvenes para que empezaran a practicar deportes. Y ahí hay incluso presencia de box y de lucha libre, ¿no? Entre esos jóvenes, ¿no? Entre esos jóvenes. Entonces, la figura de los sacerdotes también muy importantes para que haya una regulación de tipo ética también en las relaciones que se establecen en este barrio, que sigue siendo importante por la producción textil, pero que también ahora empieza a tener otro tipo de población porque la urbanización de la misma ciudad lo va requiriendo. Y que seguramente los nietos de aquellos viejos obreros ya tienen a la mano la Universidad Veracruzana y la siguiente generación ya es de universitarios. Efectivamente, ¿no? Pero es ahí donde también quiero remarcar que la forma en que los obreros en un primer momento fueron concibiendo la vida y las relaciones de familia difícilmente se va modificando. Todavía hay al interior de estos hogares una estructura muy fuerte, vertical, patriarcal. Hace unos años atrás, unas estudiantes de la facultad se percataron que empezaba a haber un fenómeno importante de jefaturas femeninas en el barrio del dique. Qué interesante. Pero fueron y realizaron una investigación, la forma de concebir la familia, las relaciones al interior, patriarcal. La misma, totalmente. Aunque las mujeres estuvieran al frente económicamente hablando, todavía la figura del padre, en muchas ocasiones ausente, la llenaba el abuelo, la llenaba el tío, la llenaba el hijo mayor, pero eso sigue allí presente. Por eso para mí era tan importante decir que esa cultura es lo que más lentamente cambia. Así se haya urbanizado, así hayamos ahora entrado a una tercera fase en la cual los servicios, ya con la Universidad Veracruzana, allí en la unidad de artes, esté muy fuerte porque ahora encontramos restaurantes, pizzerías, cervecerías, todo este tipo de apoyos. Arrendamientos para estudiantes, es una vida intensa la que tiene, efectivamente, ¿no? Pero es muy lento el cambio, la transformación al interior. Del pensamiento. Efectivamente, de las unidades familiares, eso va muy lentamente, pero va. Sin embargo, las vemos congregadas y con gran presencia esos 12 de diciembre. El previo, que es toda casi una novena, ¿no? Previos a las reuniones, a los eventos, a decorar el barrio, a pintar fachadas, a poner símbolos religiosos. Hay esa
pirámide de jerarquía se diversifica en diversas acciones que desde luego está controlada desde un centro, pero le da una unidad y le da un rostro. Efectivamente, y eso también es muy importante porque allí son las mujeres. Las mujeres en torno al discurso religioso quienes están llevando adelante este tipo de actividades, aunque también los deportes han sido una forma de expresión de la gente del dique, la lucha, como habíamos comentado. Pero el béisbol, me decía el usted. béisbol en un primer momento y después el fútbol. El fútbol, y son los jóvenes, los mayores que lo practican, pero también las mujeres que van a echar porras. Y que ahora seguramente ya debe haber equipos femeninos, ¿no? Digo, con los afortunados cambios que hemos tenido del pensamiento social. Efectivamente, ¿no? Entonces todas estas cuestiones van estructurando la identidad de este barrio, que es cambiante pero permanente, porque después vamos a tener a la iglesia del dique como basílica menor. Así es. Y es un atractivo no solo local, sino regional, nacional e internacional, ¿no? Efectivamente. Por eso el dique es tan particular. Un compañero en alguna ocasión me dijo, llegó a Jalapa por primera vez y lo llevé al dique porque, válgame la expresión, tengo una parte de mí que viene del dique por mi padre y otra parte del barrio de Morelos que viene por mi madre. Entonces el barrio lo traigo adentro. Sí. Entonces lo llevo y me dice, oye, esto es como el Coyoacán de la Ciudad de México, como un pueblito dentro de la ciudad capital. Entonces, esas son algunas de las particularidades de ruptura, pero también de continuidad. Por eso es tan difícil en un momento determinado decir qué es lo que le da identidad a un barrio. Son muchos elementos. Son estos elementos y también hay personajes importantes. Hay un personaje que en este momento la gente conoce como el Pato Hernández, y el Pato es quien promueve la carrera de fin de año, promueve que también haya recaudación entre los integrantes, entre los vecinos. Si alguien fallece, el barrio está allí Ese apoyando. Es un ejercicio de barrio, definitivamente. Y eso está ahí en el dique. Si nosotros nos salimos un poquito, ese tipo de prácticas ya no están. No están. Y el Pato es una autoridad allí moral dentro de los vecinos. Oiga, interesantísimo. Y la quema del viejo en el 31, en las posadas, todos esos elementos para el dique le dan identidad. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, por ahí alguna fotografía de muchos años atrás de un líder de la zona del dique, que no he podido identificar su nombre, en la calle del dique, que es este tramo entre la calle de Belisario Domínguez y lo que nos conduce a... ¿Es Venustiano Carranza? Sí, bueno, a encontrarnos con Venustiano Carranza, ¿no? Yo no sé si ese pedacito de calle se sigue llamando del dique, pero porque, bueno, me parece que era la puerta de entrada viniendo de la ciudad, del centro de la ciudad. Obligadamente uno accedía al barrio a través de esta calle, que en fotografías muy antiguas vemos cómo la atravesaban las corrientes de agua del río Carneros que se extendían para llenar los vasos de agua, que es el paseo del dique, que yo creo que también el propio paseo, cuando se impulsa por don Rafael Murillo Vidal, le viene a dar también un nuevo elemento de identidad y un nuevo rostro. Que no cualquier barrio tiene. Que no cualquiera tiene su lago, como es. Hoy día sabemos con muchos problemas, pero finalmente es un elemento turístico muy atractivo, que la gente viene a Jalapa, pero tiene que ir al barrio del dique a disfrutar del lago y de otras delicias gastronómicas, ¿no? También, maestro, y eso le hace al dique especial, porque los diqueños tienen ahí unos pues conflictos con los de Jalití y con los de San Bruno. Dicen, bueno, nosotros tenemos una iglesia que se ha mantenido, tenemos unos lagos que no cualquiera, y eso nos da presencia no solo local, como comentamos hace un momento, sino internacional. Hay algo que a mí me llama la atención, alguna vez usted me lo platicó, de esta división imaginaria que hay entre villistas y carrancistas, ¿no? Sí. En el siglo XXI. Sí. ¿No lo quiere platicar? ¿Cómo no? Uno de los principales héroes de la revolución es Zapata.
Y entonces se sienten zapatistas los de la colonia Zapata. Y que colinda con una de las figuras centrales de la revolución, que es Venustiano Carranza. Y entonces cuando me daban información yo decía, de ser por Venustiano Carranza y por Zapata, dentro de mi imaginario. Y no, es un pretexto que tienen los integrantes de estas colonias para sus rivalidades, y entonces asumen, no, yo no soy carrancista porque esos son muy oficiales, nosotros somos zapatistas, somos el pueblo, somos la base. Entonces, muy interesante. Qué porque maravilla. Esas diferencias de la gente de la isleta que ya está allá en la colonia Zapata. Generan identidad también, ¿no? Así es. Porque definen una identidad finalmente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, amigos míos, visitar el dique, hay que ir con la camiseta de los carrancistas bien puesta. Y bueno, pues ha sido un placer platicar con usted, maestra, hablar del barrio, seguiremos hablando de él. Y amigos míos, pues los invitamos en una próxima entrega para seguir con la maestra Mirna Benítez platicando del emblemático, significativo y de gran valor social que es el barrio del Dique. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima.